El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Por estos días, Colombia y el mundo hablan del maestro Fernando Botero. Su partida ha generado mayores reconocimientos, recuerdos y homenajes. Por esta razón, hoy en entrevistas nos acompaña Cristian Padilla. Él es investigador, él es teórico y curador de arte, docente, es escritor, por supuesto también autor de varios libros de arte colombiano, entre los que ha escrito 3 sobre el maestro Fernando Botero. Hoy conversaremos con él sobre ese Botero joven, humano y artista que pocos conocen. Les prometo una charla fascinante, dividida en 2 capítulos de entrevistas, pues de Botero hay mucha vida y mucha obra. Cristian, gracias por estar con nosotros. Patricia, qué gusto estar acá compartiendo el legado del maestro Botero. Bueno, yo me lo imaginaba mayor, tengo que confesárselo, porque cuando estábamos estudiando todo lo que usted ha hecho y los vínculos que tuvo con el maestro Fernando Botero, pues uno se imagina a una persona, si bien no tan contemporánea como él, pero sí cincuentón, y usted es muy joven. Pues he tenido una carrera muy intensa desde joven. Obtuve el premio de Historia y Arte Colombiano con mi primer libro, y eso fue cuando tenía como 22 o 23 años. Y eso me impulsó para hacer más investigaciones y también como que dio confianza para que algunos lugares me contrataran para hacer otros libros. Entonces desde los 23 años vengo publicando libros. Ya para este momento son como unos 13, 14 libros. Y de Fernando Botero estamos hablando de 3 libros específicamente, por supuesto, de su arte, pero cuando uno está cerca del maestro, a quien estudia, pues termina conociendo la vida de ese personaje y por eso lo tenemos hoy aquí con nosotros. Cristian, ¿se acuerda la primera vez que conoció al maestro Fernando Botero? No, pues es inolvidable. Realmente fue una experiencia muy emocionante, sobre todo para una persona que tenía 25 años. Yo viajé a hacer mis estudios en Barcelona y en mi primer libro ya había publicado una imagen de una obra de Botero. Entonces me habían pedido que incluyera los permisos para poder publicarla. Yo dije, ¿de dónde voy a conseguir los permisos de Botero? ¿Cómo diablos se logra el contacto con él? Pero por fortuna teníamos la coincidencia de que el maestro Botero inauguraba unos premios en ese momento que se llamaban los Premios de Arte Joven Salón Botero, que era el premio como más cuantioso, el premio gordo del arte colombiano, que eran 100 millones de pesos hace casi 15 años, de pronto un poco más. Y ese salón se inauguraba el 19 de abril, que es la fecha del cumpleaños del maestro, que es la misma fecha de mi cumpleaños. O sea, coincidimos en ese sentido. Y yo fui a la inauguración y ahí tuve la oportunidad de encontrarme con su hermano, que era la persona que entregaba el premio. Entonces él me dio los datos, me dijo, mira, escríbele a este correo. Y yo quedé con el correo de él, le escribí, me dio los permisos. ¿Le contestó de una? Y me contestó muy amable, me dijo, claro que sí, mi hijo, puede utilizar la imagen. Entonces yo dije, bueno, ya tengo el contacto con él, estoy publicando un libro, aprovechemos y le hago unas preguntas para salir de algunas dudas que tengo. Mis preguntas eran especialmente cuál había sido la influencia y la conexión de los artistas paisas anteriores a él, como Gómez Jaramillo, como Pedro Gómez. Y él muy sucintamente me escribió, sí, claro, yo tuve mucho contacto con ellos, fueron los grandes maestros de mi época, entonces debe haber mucho de ellos en mi obra inicial. Entonces yo quedé emocionadísimo porque ya son 2 correos que me contestó. Entonces, unos meses después me voy para Barcelona a hacer mi maestría en Historia del Arte y yo tenía claro que el tema que quería estudiar era el Botero joven, porque me había dado cuenta que Botero, a pesar de que tenía miles de libros, se hacían miles de exposiciones retrospectivas sobre su obra en cualquier lugar del mundo, pero no se había estudiado nunca el proceso inicial de Botero, cómo Botero se había convertido en Botero. Claro. Entonces había como un vacío porque todo el mundo pensaba que Botero pintaba gordas desde el primer día. ¿Desde siempre? Sí, desde siempre. Fue lo primero que se le ocurrió y lo hizo siempre. Y no, entonces la indagación era realmente mostrar cómo había sido todo el proceso, todos los pasos para llegar a ese estilo. Y era muy complicado porque esas obras se habían perdido, se habían regalado, no estaban en colecciones. Entonces, realmente era como un vacío en la historia del arte que me parece que era bastante provechoso para una investigación. Entonces lo contacté estando en Barcelona porque también pensé, es más fácil verlo en Europa seguramente que verlo en Colombia. Y entonces le escribí un correo, le dije, maestro, voy a hacer una investigación sobre su obra, me gustaría entrevistarlo.
Y me dijo, claro que sí, lo espero en París el 15 de noviembre. Y entonces yo emocionadísimo porque iba a ser mi primera vez en París y me iba a encontrar con Botero por primera vez. Entonces, pues fue una experiencia magnífica, el hecho de que llegas a una dirección en un lugar que vas por primera vez en tu vida y te abre la puerta Fernando Botero. No, eso es una cosa realmente emocionante. Y ahí nace, por supuesto, entonces esa fascinación que usted tiene todavía, no solamente por el arte de Botero, sino por él como ser humano, y es el motivo por el cual está aquí sentado con nosotros. Cristian, ¿quién es Fernando Botero para usted? Fernando Botero es un personaje fundamental en la cultura colombiana. Y alguien me preguntaba en estos días, ¿usted le parece que Fernando Botero cambió durante las últimas décadas la historia del arte colombiano? Y yo les decía, no, Fernando Botero es fundamental en el arte colombiano desde que tiene 25, 26 años. Es decir, desde 1958 Botero se quedó ya dentro de la plataforma de los artistas más importantes del arte colombiano y latinoamericano. Así que yo complementaría diciendo que Fernando Botero es uno de los mejores pintores de América, del continente, para los años 50 y 60. Y además de eso, pues podríamos decir que es la persona más generosa que ha tenido este país y que es el filántropo que le ha aportado más a la cultura en Colombia. Por supuesto, y más adelante hablaremos de las donaciones y de ese espíritu generoso que siempre acompañó al maestro, y usted habla anecdóticamente de cómo él le contesta un correo y de cómo le establece una conversación y después pues se desarrollan innumerables encuentros, porque el de París fue el primero, pero hubo innumerables encuentros entre ustedes dos, y yo pienso, es que ese era Fernando Botero. Uno le mandaba el mensaje al maestro, maestro, lo puedo entrevistar, quiero entrevistarlo para este medio, y él siempre dijo sí. Él siempre estuvo presto para esa generosidad, no solamente a través de las obras que donó a Colombia, de las que hablaremos próximamente, sino donar su tiempo, donar su espíritu, donarse él. Total. En uno de los discursos que se dijo en estos últimos días, su hijo Juan Carlos Botero comentaba que su padre había sido completamente negado para la tecnología, que los computadores eran una cosa completamente ajena a él. Y me llamó mucho la atención porque yo siempre tenía la imagen contraria, o sea, Botero hasta los 91 años contestaba correos, desde que yo lo conocí, y contestaba rapidísimo. Entonces, en el momento en que uno enviaba un correo, muy rápidamente él estaba contestando y uno sabía que era de su propia mano la respuesta, porque eran sus cintas, porque contestaba siempre con letras en mayúscula. Uno sabía, uno casi que escuchaba la voz de él como, claro que sí, mijo. Mijo. Sí, sí. Entendemos quién es Botero para Colombia, quién es Botero para usted, quién es Fernando Botero para el mundo. Fernando Botero es un artista que ha puesto a Colombia dentro de un panorama internacional. Si hay un motivo por el cual Colombia se ha recordado, se ha visto o que haya un sinónimo directamente, es Fernando Botero. Entonces Fernando Botero nos hace sentir orgullosos donde estemos. Tenemos un país que desafortunadamente en algunas circunstancias es sinónimo de otras ocurrencias que no son las más favorables para nuestro país, pero cuando se habla de Colombia y se habla de Botero, pues lo hace uno sentir como que... Se habla en positivo, por supuesto. También se dice que Fernando Botero fue un artista de amores y de odios, ¿es cierto? ¿Usted lo ve así? A mí me parece que era un artista muy radical y terco, propio de su personalidad. Entonces, cuando él tenía desavenencias, pues tenía algunas salidas que eran tremendamente radicales. Por ejemplo, en cierto momento comentaba que no estaba interesado en el arte de vanguardia, cosa que yo creo que no era tan del todo sincera. Y en cierto momento comentó que no le encontraba mayor gusto al arte abstracto, cosa que tampoco encuentro muy sincera, porque después termina casándose con una maravillosa artista abstracta como Sofía Bari. Entonces yo creo que algunas veces como que el radicalismo de sus palabras como que se le devolvía. Me parece un poco que esos amores y odios que él tenía a veces lo llevaban a decir de pronto cosas que podían ser demasiado radicales. Cuando usted empieza a estudiar, por supuesto, a este Botero joven desde el arte, pero también desde la humanidad, porque son dos aspectos de la vida que no se pueden desligar, se encuentra con un Botero soñador, inquieto, creativo. ¿Cuál era el espíritu que lo movía a ese Botero de, no sé, de los 16 años que ya empezaba a pintar? A mí me parece que hay un ambiente cultural muy interesante cuando él empieza a pintar, y es sobre todo el que se hace en torno al muralismo mexicano.
porque el muralismo mexicano se había convertido en la única posibilidad de hacer un arte propio, de hacer un arte latinoamericano, y yo creo que eso era fascinante para los artistas, porque antes solamente se hablaba del arte europeo, los artistas iban a estudiar a España para regresar convertidos en pintores de corte, entonces todos venían de academias, y de repente entonces alguien dijo, no, vámonos es para México. Entonces los artistas empezaron a cambiar por primera vez la capital artística y dejaron de ir a Francia a estudiar arte o a España a estudiar pintura para empezar a estudiar muralismo en México. Yo creo que ese ambiente era muy seductor para estos artistas porque les hacía sentir orgullo propio, algo que antes no, parece que no había, antes era como... Una producción propia, por fin algo de la tierra. Pero además también era una producción que era muy política, entonces era también como la idea de la reivindicación social del indígena, del mestizo. Y entonces por primera vez como que los artistas empezaban a identificarse con su propia tierra, empezaban a investigar el arte precolombino, lo prehispánico, y yo creo que ese fue como un primer ambiente de creación y de reflexión y donde los intelectuales empezaron a encontrar algo muy, muy interesante que los hacía sentirse por primera vez orgullosos de ser colombianos. Y si usted nos pudiera explicar de manera muy sencilla y muy práctica qué de ese Botero joven y de ese muralismo mexicano encontramos en sus primeras producciones, ¿qué elementos hay ahí? Por ejemplo, uno se pone a mirar que en las primeras imágenes de Botero, cuando estamos hablando de un Botero de 16, 17 años, que empieza a ilustrar por primera vez cuentos en el periódico El Colombiano, pues no vas a encontrar un artista que está buscando la representación fidedigna del cuerpo, verista. No, para nada. Botero ya tiene como una intención con el volumen que se nota que tiene mucho de interés en Diego Rivera, en Siqueiros, en los artistas mexicanos. Entonces yo creo que la monumentalidad y volumetría de los personajes ya viene en gran medida designada por la influencia de México. Ese joven, digamos, de los 20 años también, que se gana su segundo premio del Salón Nacional de Artistas en Bogotá, decide coger un barco, irse a Europa, ¿no? ¿A buscar qué? ¿Qué buscaba Botero en ese momento? Conocer lo que nunca había visto acá. Yo creo que en gran medida las donaciones se dan porque Botero se da cuenta que en Colombia no se conoce la historia del arte. Y que si la historia del arte se conoce es a partir de libros en blanco y negro o revistas, y no es lo mismo hablar de Picasso viendo una fotografía en blanco y negro que ver pues todas sus obras maravillosas y llenas de color directamente en los museos. Entonces yo creo que él se fue en búsqueda de los museos, de aprender las técnicas, por supuesto, pero me parece que la formación de él fue especialmente en los museos. Y tengo que decir, a partir de lo que comentas, que Botero es tremendamente genial desde muy joven, y digo genial en el sentido de ganarse un premio a los 19 o 20 años no es nada común. Y hay que tener presente que ese premio, que se lo entregan en el año 52, en el Salón del año 52, que es el segundo premio, es un sabor de primer premio, porque el primer premio se lo había ganado la sobrina del presidente de entonces. Entonces todo el mundo había quedado como con la sospecha de, claro, que ganó fue la sobrina del presidente. Por hay como ser la algo sobrina raro. del presidente. Sí. Entonces todo el mundo vio que este joven Botero de 19, 20 años se encumbraba dentro de uno de estos premios maravillosos, compitiendo con artistas mucho mayores, artistas que habían sido sus maestros. Entonces hay algo de genial en eso. No, pues por supuesto, hay algo de genial en todo cuando hablamos del maestro Fernando Botero, orgullosamente colombiano. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Cristian Padilla. Él es investigador, crítico de arte, profesor y por supuesto también quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el arte de Fernando Botero. Y a través del arte, como lo decíamos al inicio, pues también se estudia la vida y se estudian las formas de la vida. Cristian, en un momento determinado llega Fernando Botero a Italia.
específicamente a Florencia. ¿Qué buscan los artistas? Porque si uno mira, pues realmente son muchos los que quieren y anhelan llegar a Italia, como los escritores que quieren ir a París. ¿Por qué? ¿Qué tiene realmente Italia, para contarle a la audiencia, que atrae tanto a los artistas, pero también que los nutre tanto? Bueno, Botero había llegado con la intención de encontrar los grandes maestros en los museos. Había pasado por París primero, pero siento que hubo como una desilusión por ciertos aspectos del arte moderno, que los encontró como facilistas, de pronto ciertos aspectos del arte abstracto con los que no se identificó y de pronto algunos aspectos de color que le parecía que eran demasiado extravagantes, no sé. Y entonces yo creo que él dice, bueno, yo me iba a quedar en París, pero como que más bien sigo viajando y sigo mirando otros museos y otras latitudes a ver dónde me siento bien. Y por supuesto parte del viaje obligado después de París, y si uno está, digamos, en ese trayecto cultural, pues era pasar por Florencia. Y en Florencia pues uno se encuentra con la cuna del Renacimiento, se encuentra con esos grandes maestros, se encuentra uno con Miguel Ángel, se encuentra uno con iglesias maravillosas, arquitectura, y se encuentra uno, yo creo que con las nociones primeras del arte del mural. Los florentinos, así como ocurrió en toda esta parte italiana, habían aprovechado los muros de las iglesias y algunos muros públicos para contar las historias de la religión. Y entonces se habían convertido en unos avesados muralistas. De hecho, los muralistas mexicanos, para empezar a hacer su revolución cultural en México, habían tenido que pasar por Florencia primero, a aprender las técnicas, a mirar las dimensiones, a mirar cómo se componía, porque no es lo mismo componer en un cuadro pequeño que en un cuadro monumental. Entonces, Botero cuando llega a Florencia se encuentra con Masaccio, se encuentra con Miguel Ángel, y se encuentra con un artista que le llama la atención, bueno, dos, Piero della Francesca, que es uno de los artistas que a lo largo de toda su vida se va a convertir como una influencia fundamental, pero también se encuentra con uno que se llama Paolo Uccello, y es un artista que hace retratos ecuestres, caballos, y entonces él encuentra que hay una volumetría en esos caballos que hace que parezcan tridimensionales, que a pesar de que estén en los muros, como que el caballo se sale, y le llama mucho la atención esa volumetría. Hay unos libros que él encuentra en esa época muy atractivos de historia del arte que empieza a leer. Hay un libro de un teórico que se llama Berenson, y Berenson decía que estos pintores habían inventado como cierta tridimensionalidad, que la pintura se salía, que las personas que entraban a la iglesia creían que esto era como tridimensional. Sí. Y eso ocurre precisamente porque antes del Renacimiento todo era absolutamente plano. Y pegado al muro, entonces uno sabía que era una pintura simbólica. Sin profundidad de campo. No había profundidad. Entonces uno entendía las historias como si fuera un cómic, pero no se las imaginaba en la realidad. Entonces en el Renacimiento los personajes parece que se salieran, y a Botero le llama mucho la atención esa idea de la volumetría, y yo creo que ahí como que refuerza las bases de la monumentalidad que estaba trabajando y que estaba pensando en ese momento. ¿En qué momento, en qué circunstancias llega Fernando Botero al MoMA en Nueva York? ¿Cómo se da esto? Porque usted, pues, que es casi un biógrafo del maestro Botero, seguramente coincide conmigo en que hay un antes y un después de ese Botero que llega al MoMA. Sí, Botero había llegado a Nueva York a instalarse como en el año 59, 60, y se había encontrado con otra manifestación de vanguardia que era el expresionismo abstracto. Entonces ahí lideraban Jackson Pollock, que ya había muerto hace unos meses, estaba Franz Klein, Willem de Kooning, unos artistas novedosos, interesantes y con una pincelada muy expresiva y muy violenta. Y Botero intentaba entrar dentro de ese circuito comercial, a las galerías, pero no tenía como tanto éxito. Aún así, de vez en cuando hacía algunas exposiciones, y recuerdo que en algún momento un periódico capitalino escribe: Botero exhibe con éxito en Estados Unidos. Y entonces alguien lo llama a Estados Unidos y le dice: maestro, que te está yendo muy bien, éxitos en Estados Unidos. Y él dice: no, si me está yendo es muy mal, yo hago exposiciones todas las que quiera, pero no estoy vendiendo. Entonces él dice: no, pero estás diciendo en el periódico que usted le está yendo súper bien y que triunfa y con éxito. Y entonces dice: inmediatamente voy a escribir al periódico. Y entonces escribe un texto que se llama Botero no triunfa en Estados Unidos. Y manda la carta y se la publican. Es una carta más bien como irónica, llena de humor. ¿Y qué periódico era? El periódico El Tiempo. El periódico El Tiempo, Botero triunfa en Estados Unidos, y entonces él responde: Botero no triunfa en Estados Unidos. Dice: sí, acá estamos mostrando obras, estamos trabajando intensamente, pero no se vende. Y es que Botero estaba pasando un periodo bastante complicado, digamos, en términos económicos.
Se había divorciado hace poco, no tenía mucho dinero. Incluso hay una anécdota que cuenta que por algún motivo el tubo de pintura roja costaba tanto que podía comprarse otros 10 colores en vez del rojo. Entonces él no compraba pintura roja. Entonces hay un periodo entre el año 61 y 62 que la pintura es tremendamente oscura y no tiene colores rojos. Yo creo que tiene que ver mucho con las anécdotas, bueno, con la circunstancia emocional. Estaba separado, estaba triste, estaba sin plata. Sus hijos cuentan que en ese periodo pues, no tenía ni siquiera para llevarlos a un restaurante, entonces que compraba menudencias, que era lo más barato, y les inventaba historias. Y en cierto momento estaba en el día correcto, estaba en su estudio, y una curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York pasa por el estudio de los artistas, que quedaban todos en el mismo edificio, y está buscando a un artista, pero ese artista por casualidad se había ido o había salido a almorzar, algo por el estilo, entonces no lo encontró. Y la curadora entonces dice, bueno, ¿y quién más está acá para verlo? Ya que para no perder el viaje, ¿quién más trabaja acá? Entonces le dijeron, mira, acá hay un muchacho colombiano que se llama Fernando Botero, ¿por qué no entras y miras la obra de él? Y entonces ¿Cuántos años tenía Fernando Botero? Él tenía 29, pues estamos hablando del año 61. Estaba trabajando intensamente, pero no le estaba yendo tan bien. Yo creo que Botero en algún momento empieza hasta a ser seducido por la abstracción, porque el movimiento expresionista abstracto es completamente ajeno, digamos, a las formas. Y él estaba todavía pintando bodegones, estaba pintando manzanas, personajes, con la pincelada expresionista, pero no era abstracto del todo. Entonces estaba como dudando de si de pronto era eso lo que estaba pasando, de pronto era por eso que no vendía. Y cuando llega la curadora, abre la puerta y se encuentra con una Mona Lisa y le dice, quiero esta para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y entonces pues él dice, por supuesto, entonces vende la obra. Y una vez que vende la obra al Museo de Arte Moderno de Nueva York, pues ya empieza a haber ahora sí un cierto prestigio, la gente empieza a interesarse, las galerías empiezan a llamar a Botero, y ahí sí digamos que podríamos decir Botero triunfa en Nueva York. Claro, y ahí ya hay un antes y un después del maestro. Yo le voy a confesar, en alguna oportunidad entrevisté al maestro Fernando Botero para un medio radial, y estaba con un compañero, y mi compañero le hace una pregunta y le dice, las gordas de Botero. Y ellos dos, que además eran paisas, ¿no? Los dos, casi, no podría decir contemporáneos, pero muy cercanos, le dice en plena entrevista, no, yo no pinto gordas, yo lo que hago es manejar el volumen de las formas. Y luego de la entrevista, ya off the record, dice él, es que no me gusta que le digan gordas a las gordas. Dice, una conversación entre paisas muy amena y divertida, mucho más divertida que la propia entrevista. Claro. Y entiendo yo que al maestro no le gustaba que uno le dijera es que los gordos, las gordas de Botero, sino muy por el contrario, lo que él hacía era el manejo de la volumetría de las formas. ¿Es así? Total, es que realmente el asunto nunca se trató como de expresar gordura ni nada por el estilo, se trataba realmente de una experimentación plástica. Y de hecho él empieza las experimentaciones con bodegones, entonces lo empieza con mandolinas, lo empieza con manzanas, y las manzanas se empiezan a volver monumentales. Entonces después es que a esas manzanas y a esos bodegones y a esas jarras había que crearles unos seres humanos que correspondieran a esas formas. Entonces digamos que eso es como a ese universo que él estaba creando. Entonces hace parte como de esa coherencia. Yo siempre digo que realmente el problema de Botero más que gordas es precisamente el de la monumentalidad. Y es una monumentalidad que parte precisamente del muralismo mexicano, como te estaba diciendo. Los muralistas mexicanos llegaron a la conclusión de que no se podían hacer murales donde se representara la anatomía como si fueran los artistas del Renacimiento, que las proporciones del mestizo y del indígena eran corpulentas, eran fuertes, eran grandes. Entonces así había que hacerle la reivindicación social a los indígenas, a los mestizos, a los campesinos. Los obreros aparecen con unas manos descomunales porque trabajan con la tierra. Y entonces Botero empieza a inspirarse en esta volumetría, en esta monumentalidad, pero después toma otros elementos. Por ejemplo, la lítica de San Agustín, que son estos personajes también que son frontales, tremendamente totémicos, no tienen cuello, parecen como macrocefálicos, es una cabeza gigante sobre un cuerpo que no tiene cuello. Y Botero dice, bueno, acá hay unos elementos que puedo incluir dentro de mi obra. Los caballitos de Ráquira juegan un papel también importantísimo. Sí, también, son un antes y un después. Total. En la obra de él. Hablamos de las donaciones del maestro Fernando Botero y de la generosidad que tuvo con nuestro país después de la pausa. Por supuesto. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía,
la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna. Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida. Gracias por seguir con nosotros en Entrevistas con Alma de País y pues por supuesto le hemos dicho durante toda esta charla la generosidad del maestro Fernando Botero. Antes de hablar de sus donaciones, Cristian, ¿cuál era el arte, las obras que le gustaban al maestro y que daban cuenta también de quién es uno? Porque por supuesto casi que por el arte me conoceréis. Total. Yo siempre he dicho que Botero era un historiador de arte. En potencia total, porque todas las obras de Botero, toda la producción hace citas, hace menciones siempre a la historia del arte. Tú encuentras, por ejemplo, esta que vemos aquí de fondo. Esta que estamos viendo es una obra de Alberto Giacometti y siempre me llamó la atención porque a Botero a veces se le comparaba con Giacometti porque son artistas absolutamente contrarios. Giacometti estiliza el cuerpo humano y lo tiende como hacia la verticalidad, lo elonga. Y en cambio la obra de Botero parece exactamente lo contrario, es como lo corpulento, el volumen. Esta era una obra de su colección privada. Es una obra de su colección. ¿Qué otra obra podemos compartir del maestro Botero de su colección privada que luego fue donada, hay que decirlo, a Colombia? Hay unas salas espectaculares, la sala de los impresionistas creo que es una de las salas más maravillosas y completas, pero también hay que decir que el Museo Botero no solamente tiene las obras que estaban dentro de su colección, sino que una vez él empezó a pensar en la donación, se encontró que había como algunos vacíos en la colección que le iba a donar, que había que llenarlos con artistas que de pronto a él no le gustaban tanto. Entonces, el Dalí, por ejemplo, me parece muy particular porque es un artista que a él nunca le interesó ni le gustó mucho realmente, pero él sentía que si tenía una sala llena de artistas del surrealismo, si tenía Picasso, pues había que tener un Dalí. Entonces, claro, además porque él siempre pensaba en el acceso de la gente a la cultura, al arte. Total, o sea, este es un museo que es gratuito, es un museo con una colección envidiable, es decir, en el continente y especialmente Latinoamérica no tiene un museo que tenga 6 Picassos en una misma colección, Dalís, y es absolutamente gratuito. Esto se lo cobran a uno se lo cobran en cualquier museo en Europa o en Estados Unidos. Ver esta colección pues es impresionante y de esa forma gratuita pues por supuesto que hace parte de su interés por dejarle a la cultura y al acceso de todas las personas al arte. ¿Cómo se da esta donación? Porque usted tiene todos los detalles anecdóticos detrás de la donación del maestro Botero al Banco de la República, que posteriormente pues, se convierte en este gran museo que está en Bogotá, en la Candelaria, el Museo de Fernando Botero. El maestro desde los años 70 empezó a hacer donaciones en la medida, digamos, que podía irlo haciendo. A Antioquia le donó en los años 70 unas obras y ayudó, digamos, para que se mejoraran las circunstancias y la infraestructura del museo. Entonces ya existía como una historia, no era la primera vez que donaba cuando hizo la donación del Museo Botero. En los 90 empieza a haber nuevamente un interés por hacer una donación, pero una donación grande. Lina decía en estos días en el discurso que su papá quería darle el regalo más grande a Colombia y que desprendió todas las obras de las puntillas de sus casas, todas, no dejó ninguna sola. Y entonces que los hijos le decían, pero papá, deja algunas, las que más te gusten, las que más te interesen. Y Lina le decía, no, es que un regalo si no duele no es un buen regalo. Esa frase me pareció espectacular. Entonces él se encargó de entregar toda la colección que había amasado durante 20 o 30 años y empezó a hacer sus contactos para que la tuviera Medellín, pero en Medellín no le pararon bolas. Entonces habló con algunos alcaldes, los alcaldes pues dijeron, sí maestro, vamos a mirar qué hacemos, y finalmente como que no se concretó nada. Entonces Botero dice, bueno, Medellín no la quiso, entonces se la vamos a dejar a Bogotá. Y hizo solamente una llamada a Miguel Urrutia, el director del Banco de la República. Inmediatamente Miguel Urrutia, que es un amante y otra gran persona fundamental dentro de la cultura colombiana, le recibe la colección y
inmediatamente pues empieza toda la adecuación para traer estas obras y incluirlas dentro de la manzana cultural como la conocemos actualmente. Es un museo en Bogotá que hay que visitar. Es un paso obligado para todos los visitantes a Bogotá, pero también para quienes vivimos en Bogotá y no conocemos el Museo Botero, es el colmo. Hay que ir al Museo Botero porque no solamente se encuentran obras del maestro, sino como usted bien lo dice, estas obras de artistas internacionales al acceso de todos los colombianos y los extranjeros. Así es, tenemos obras de los impresionistas, surrealistas, Picasso, Richard Este, son 85 obras de artistas internacionales de renombre global y 123 obras donadas por el maestro. Pero aparte de eso, digamos que se incluye dentro de la manzana cultural, que es el Museo Miguel Urrutia, que tiene siempre exposiciones temporales y está la colección del Banco de la República. Entonces es un lugar donde no solamente hay que ir una vez, uno tendría que ir muy seguido a este museo. Pues Cristian, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Todavía tenemos mucha más tela que cortar, historias que compartir acerca de Fernando Botero. Por eso le invitamos a un segundo especial para hablar de este gran colombiano, el gran colombiano Fernando Botero. A ustedes gracias por su atención, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.